Esto tan actual que era escrito por su santidad el Papa León XIII y citado por San Pío X en 1910 en su motu proprio Sacrorum Antistitum, era calificado de abuso en la conclusión de este documento motu proprio de 1910, Sacrorum Antistitum. Vamos a escucharlo. Siendo pues deseo de esta sagrada congregación, por mandato de nuestro Santísimo Señor el Papa, cortar tantos y tan grandes abusos, apremia a los obispos y a los superiores de las familias religiosas para que con toda su autoridad apostólica se opongan a ellos y cuiden de extirparlos con todo su empeño. Habrán de recordar lo que les ordenaba el Concilio de Trento. Tienen obligación de buscar personas idóneas para este oficio de predicar, conduciéndose en este asunto con la mayor diligencia y cautela. Si se tratase de sacerdotes de su propia diócesis, cuiden los ordinarios de no autorizar nunca para predicar a nadie cuya vida, cuya ciencia y cuyas costumbres no hayan sido antes probadas, es decir, si no se les ha encontrado idóneos por medio de un examen o de algún otro modo. Si se trata de sacerdotes de otra diócesis, no permitirán que suban al púlpito, sobre todo en las festividades solemnes, si no consta antes por escrito la autorización de su propio ordinario, garantizando sus buenas costumbres y su aptitud para este oficio. Los superiores de las órdenes, sociedades o congregaciones religiosas no autorizarán a ninguno de sus súbditos para que prediquen, y mucho menos los recomendarán ante los ordinarios si no están debidamente convencidos de su honestidad de vida y de sus facultades para predicar. Si después de haber autorizado por escrito a un predicador, comprueban que éste se aparta en su predicación de las normas que en este documento establecemos, deberán obligarle a obedecer, y si no hiciera caso, le deberán prohibir que predique, incluso si fuese menester, con las penas canónicas que parezcan oportunas. Hemos creído conveniente prescribir y recordar todo esto, mandando que se observe religiosamente. Nos vemos movidos a ello por la gravedad del mal que aumenta día a día y al que hay que salir al paso con toda energía. Ya no tenemos que vernos, como en un primer momento, con adversarios disfrazados de ovejas, sino con enemigos abiertos y descarados dentro mismo de casa, que puestos de acuerdo con los principales adversarios de la Iglesia, tienen el propósito de destruir la fe. Se trata de hombres cuya arrogancia frente a la sabiduría del cielo se renueva todos los días y se adjudican el derecho de rectificarla como si se estuviese corrompiendo, quieren renovarla como si la vejez la hubiese consumido, darle nuevo impulso y adaptarla a los gustos del mundo, al progreso, a los caprichos, como si se opusiese no a la ligereza de unos pocos, sino al bien de la sociedad. Nunca serán demasiadas la vigilancia y la firmeza con que se opongan a estas acometidas contra la doctrina evangélica y contra la tradición eclesiástica, quienes tienen la responsabilidad de custodiar fielmente su sagrado depósito. Esta es una exhortación a la vigilancia y a la firmeza que el Papa San Pío X emitió de forma tan clara, ya que conocía perfectamente, como todos los pontífices anteriores, la amenaza cierta y real que se ceñía sobre las sociedades europeas ya en el siglo XX. Nos encontramos en 1910, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial organizada por los conspiradores del nuevo orden mundial, para empezar a moldear el gobierno global que en nuestros días debe transformar la ONU en gobierno internacional del Anticristo, verdadera tiranía del diablo en la tierra con sus inestimables armas, los falsos sacerdotes de la Iglesia Universal del Amor y de la tolerancia como verdaderos soldados de a pie del error, bajo su general, el falso profeta Bergoglio, y su rey de la Nueva Jerusalén, el Anticristo. Para ello deberá unificarse todo el cristianismo en una sola iglesia de una forma totalmente engañosa, que obligue a la verdadera Iglesia de Cristo a ser amputada y desfigurada. Nos trasladamos 18 años más tarde al pontificado de su santidad el Papa Pío XI, en su encíclica de obligadísima lectura para todo aquel que quiera posicionarse con respecto a este falso ecumenismo que se está promoviendo en la actualidad y que se titula Mortalium Animos. Su santidad el Papa Pío XI explica claramente que los cristianos ya están unidos en el seno de la Iglesia Católica, que no queda nada más pues que unir, y que, por tanto, esa falsa unión que se pretendía y que se pretende no es más que la corrupción de la verdadera Iglesia, aunque ya la hayan logrado
pervirtiendo de raíz a la propia Iglesia en sí, protestantizándola en las formas e introduciendo el liberalismo, el indiferentismo y la teosofía en sus doctrinas sin levantar apenas sospechas. Escuchemos pues lo que nos relataba su santidad el Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos de fecha 6 de enero de 1928 acerca de cómo se ha de fomentar la verdadera unidad religiosa. Escuchen muy atentamente lo que decía en esta encíclica para entender el mal que se introdujo en el Concilio Vaticano II, el mal que está ejerciendo el falso profeta Bergoglio y todo el engaño a que han arrastrado tristemente a la Iglesia Católica una santa y apostólica. Sobre el ansia universal de paz y fraternidad, escribía su santidad el Papa Pío XI en el contexto de entreguerras lo siguiente. Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad que en virtud de nuestro común origen y naturaleza nos unen y enlazan a unos con otros, porque no gozando todavía las naciones plenamente de los dones de la paz, antes al contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas en forma de sediciones y luchas civiles, y no pudiéndose además dirimir las controversias harto numerosas acerca de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos, sin que intervengan en el esfuerzo y la acción concordes de aquellos que gobiernan los estados y dirigen y fomentan sus intereses, fácilmente se echa de ver, mucho más conviniendo todos en la unidad del género humano, ¿por qué son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal? Como hemos apuntado siempre, las guerras mundiales son sólo los instrumentos de la secta masónica globalista para convencer al mundo de la necesidad de unificarse en una falsa paz bajo su gobierno mundial único, bajo el anticristo. Por ello el Papa reconocía que la humanidad sentía hambre de fraternidad ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo mismo que hoy, en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, predica el falso profeta Bergoglio para que cuando tengan lugar los estragos del conflicto, su mensaje de fraternidad sea sin ningún tipo de dudas, abrazado por toda la humanidad, que debe recibir con vítores al líder que está por venir para unificarla, es decir, el anticristo que recibirá todo el apoyo del falso profeta Bergoglio y sus conferencias episcopales falsas. Pero a los cristianos, ¿cómo nos engañan? Escuchemos a su santidad el Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos de 1928. Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor, convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso. Parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de los otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. Por si quedaran dudas sobre la extrema malignidad de estas maniobras de formación de la futura religión mundial del anticristo, su santidad el Papa Pío XI, con muchos menos datos de los que tenemos nosotros, condenaba ese tipo de falso ecumenismo y universalismo o indiferentismo religioso, ni más ni menos como lo habían hecho todos los papas anteriores de la historia. Tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo, de donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Y llegamos a un punto capital.
la declaración de su santidad el Papa Pío XI sobre los católicos que trabajan por la unidad de las iglesias cristianas, una cuestión candente a día de hoy, en que algunos fieles católicos están buscando la unidad con los protestantes, que podría llegar en 2017, por ejemplo, con el 500 aniversario de la Reforma de Lutero, como primer paso a la religión universal de Bergoglio. Escuchen muy atentamente, por favor, lo que se decía en la encíclica de su santidad el Papa Pío XI. Y aquí se nos ofrece ocasión de exponer y refutar una falsa opinión de la cual parece depender toda esta cuestión y en la cual tiene su origen la múltiple acción y confabulación, el de los católicos que trabajan, como hemos dicho, por la unión de las iglesias cristianas. Los autores de este proyecto no dejan de repetir casi infinitas veces las palabras de Cristo: sean todos una misma cosa, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mas de tal manera las entienden que, según ellos, solo significan un deseo y una aspiración de Jesucristo, deseo que todavía no se ha realizado. Opinan, pues, que la unidad de la fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha existido casi nunca hasta ahora, y ni siquiera hoy existe. Podrá ciertamente desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión de las voluntades, pero entre tanto habrá que considerarla solo como un ideal. Añaden que la Iglesia, de suyo por su propia naturaleza, está dividida en partes, esto es, se halla compuesta de varias comunidades distintas, separadas todavía unas de otras, y coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás, y cada una con los mismos derechos exactamente que las otras, y que la Iglesia solo fue única y una, a lo sumo, desde la edad apostólica hasta los tiempos de los primeros concilios ecuménicos. Sería necesario, pues, dicen, que suprimiendo y dejando a un lado las controversias y variaciones rancias de opiniones que han dividido hasta hoy la familia cristiana, se formule y se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya profesión puedan todos no ya reconocerse sino sentirse hermanos, y cuando las múltiples iglesias o comunidades estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando pueda resistir sólida y fructuosamente los avances de la impiedad. Esto es así tomando las cosas en general, venerables hermanos, mas hay quienes afirman y conceden que el llamado protestantismo ha desechado demasiado desconsideradamente ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos del culto externo ciertamente agradables y útiles, los que la Iglesia romana, por el contrario, aún conserva. Añaden, sin embargo, en el acto, que ella ha obrado mal porque corrompió la religión primitiva por cuanto agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no sólo ajenas, sino más bien opuestas al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el primado de jurisdicción que ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la sede romana. En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran también los que conceden al romano pontífice cierto primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la cual creen, sin embargo, que desciende no del derecho divino, sino de cierto consenso de los fieles. Otros, en cambio, aún avanzan a desear que el mismo pontífice presida sus asambleas, las que pueden llamarse multicolores. Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna en Cristo, sin embargo hallarás pocos a quienes se ocurre que han de sujetarse y obedecer al vicario de Jesucristo cuando enseña o manda y gobierna. Entretanto, asevera que están dispuestos a actuar gustosos en unión con la Iglesia romana, naturalmente en igualdad de condiciones jurídicas, o sea, de iguales a igual. Mas si pudieran actuar, no parece dudoso de que lo harían con la intención de que por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran obligados a abandonar sus opiniones, que constituyen aún la causa de por qué continúan errando y vagando fuera del único redil de Cristo. Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la sede apostólica puede en manera alguna tener parte en dichos congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni cooperar a semejantes intentos, y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo.
Podrá parecer que dichos pancristianos, tan atentos a unir las iglesias, persiguen el fin nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. Pero ¿cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe? Nadie ciertamente ignora que San Juan, el apóstol mismo de la caridad, el cual en su Evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesús, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto «Amaos unos a los otros», prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesasen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, y ni siquiera le saludéis, siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad. Necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos principalmente con el vínculo de la unidad de la fe. Por tanto, ¿cómo es posible imaginar una confederación cristiana, cada uno de cuyos miembros pueda, hasta en materias de fe, conservar su sentir y juicio propios, aunque contradigan al juicio y sentir de los demás? ¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podrían formar una sola y misma asociación de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, como por ejemplo los que afirman y los que niegan que la sagrada tradición es fuente genuina de la divina relación, los que consideran de institución divina la jerarquía eclesiástica formada de obispos, presbíteros y servidores del altar, y los que afirman que esa jerarquía se ha introducido poco a poco por las circunstancias de los tiempos y de cosas, los que adoran a Cristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía por la maravillosa conversión del pan y del vino llamada transustanciación, y los que afirman que el cuerpo de Cristo está allí presente solo por la fe o por el signo y virtud del sacramento, los que en la misma Eucaristía reconocen su doble naturaleza de sacramento y sacrificio, y los que sostienen que solo es un recuerdo o conmemoración de la Cena del Señor, los que estiman buena y útil la suplicante invocación de los santos que reinan con Cristo, sobre todo la de la Virgen María, Madre de Dios, y la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos, porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron, a aquella y única verdadera Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su fundador debe permanecer siempre tal cual él mismo la fundó para la salvación de todos. Nunca en el transcurso de los siglos se contaminó esta mística esposa de Cristo, ni podrá contaminarse jamás, como bien dijo San Cipriano. No puede adulterar la esposa de Cristo, es incorruptible y fiel. Conoce una sola casa y custodia con santo pudor la santidad de una sola estancia. Por eso se maravillaba con razón el santo mártir de que alguien pudiese creer que esta unidad, fundada en la divina estabilidad y robustecida por medio de celestiales sacramentos, pudiese desgarrarse en la Iglesia y dividirse por el disentimiento de las verdades discordes, porque siendo el cuerpo místico de Cristo, esto es, la Iglesia, uno compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico, necedad es decir que el cuerpo místico puede constar de miembros divididos y separados. Quien pues no está unido con él, no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza, que es Cristo. Tomen pues siempre en consideración este memorable pasaje de la encíclica Mortalium Animos de 1928 de su santidad el Papa Pío XI, pues que nos conste no ha habido mejor definición del por qué el falso ecumenismo, o el ecumenismo en general, mal entendido, es la puerta abierta al enemigo. Siguiendo en la línea temporal, tras San Pío X tenemos que remontarnos en el tiempo ni más ni menos que 27 años, hasta el 19 de marzo de 1937, para que el mismo Papa, su Santidad Pío XI, vuelva a dedicar una encíclica a los enemigos de la Iglesia. Fue en la forma del comunismo, un fenómeno bien aparente y visible, pero en aquel entonces la masonería ya había conseguido la instauración de su estado tipo ideal como experimento en la URSS y había conseguido así indirectamente el mayor triunfo, poder pasar al secreto funcionando tranquilamente detrás de estructuras políticas tras las que ocultarse sin quedar nunca al descubierto.
Por ello, la secta siguió funcionando con su característica pericia para infiltrar y corromper todo, incluyendo la Iglesia, sin ser directamente denunciada, con la misma intensidad con la cual había sido expuesta hasta el papado de su santidad el Papa León XIII. Así pues, en este año de 1937 aparece la encíclica Divini Redentoris de su santidad el Papa Pío XI sobre el comunismo ateo, que, como hemos comentado, no era más que uno de los sistemas que la masonería ha empleado en su dialéctica hegeliana para crear por vía del enfrentamiento una nueva geopolítica mundial que tras la Tercera Guerra Mundial desembocará en el nuevo orden de las edades que llevan siglos planeando. Su santidad el Papa Pío XI se refería al comunismo en estos términos, de la misma manera que podría estar hablando de la Iglesia Universal del año 2014 bajo Bergoglio. El comunismo de hoy, de un modo más acentuado que otros movimientos similares del pasado, encierra en sí mismo una idea de aparente redención, un pseudo-ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad en el trabajo, satura toda su doctrina y toda su actividad con un cierto misticismo falso, que a las masas halagadas por falaces promesas comunica un ímpetu y un entusiasmo contagiosos, especialmente en un tiempo como el nuestro, en el que por la defectuosa distribución de los bienes de este mundo se ha producido una miseria general hasta ahora desconocida. Parece posible que algo de esto podamos aplicar a la época actual con el falso profeta Bergoglio, ¿no les parece? Un Bergoglio que aplica el marxismo a rajatabla, siendo esta una doctrina que pretende en primer lugar acabar con la superestructura de la sociedad, aquellos que detentan el poder real, tal y como él mismo, en su versión pontificia, lo hace aplicándolo a la jerarquía eclesial. Proseguía su santidad el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redentoris, del 19 de marzo de 1937. La doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a veces tan seductoras se funda hoy sustancialmente sobre los principios, ya proclamados anteriormente por Marx, del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, cuya única genuina interpretación pretenden poseer los teóricos del bolchevismo. Esta doctrina enseña que sólo existe una realidad, la materia, con sus fuerzas ciegas, la cual por evolución llega a ser planta, animal, hombre. La sociedad humana, por su parte, no es más que una apariencia y una forma de la materia, que evoluciona del modo dicho y que por ineluctable necesidad tiende en un perpetuo conflicto de fuerzas hacia la síntesis final, una sociedad sin clases. Recordemos que es el propio Bergoglio, si escuchan nuestro programa Evangelii Gaudium, el Papa de la Nueva Era, el que en esos mismos términos que su santidad el Papa Pío XI achacaba al enemigo, define la necesidad de esta nueva síntesis. Proseguía su santidad el Papa Pío XI. En esta doctrina, como es evidente, no queda lugar ninguno para la idea de Dios. No existe diferencia entre el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma. No existe una vida del alma posterior a la muerte, ni hay, por consiguiente, esperanza alguna en una vida futura. Insistiendo en el aspecto dialéctico de su materialismo, los comunistas afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede ser acelerado por el hombre. Por esto, procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales y se esfuerzan para que la lucha de clases, con sus odios y destrucciones, adquiera el aspecto de una cruzada para el progreso de la humanidad. Por consiguiente, todas las fuerzas que resistan a esas consistentes violencias sistemáticas deben ser, sin distinción alguna, aniquiladas como enemigas del género humano. Y seguía su santidad el Papa Pío XI en este año de 1937 explicando cómo el liberalismo, otro nombre para la misma desviación de raíz luciferina y masónica antidios, había abierto el camino al comunismo para la plena manifestación política y social de la masonería, aunque sin mentarla, exponiendo claramente ese juego dialéctico que durante el siglo XX mantuvieron comunismo y capitalismo, ambos obra de los mismos planificadores, con el fin de obtener la síntesis de su nueva era a punto de ser inaugurada en nuestro día tras la Tercera Guerra Mundial, que es inminente. Para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación, sin examen de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las había reducido en la teoría y en la práctica la economía liberal.
con los turnos de trabajo, incluso dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus más elementales deberes religiosos en los días festivos. No se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto a las fábricas, ni para facilitar la misión del sacerdote. Todo lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nos mismos. Por esto, puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Como comentaba su santidad el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redentoris, el denominador común de todos estos movimientos es la lucha contra lo divino, es decir, la causa atemporal de la secta masónica luciferina. Y esto es lo que con sumo dolor estamos presenciando. Por primera vez en la historia asistimos a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada contra todo lo que es divino, como nos dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Porque el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la vida ultraterrena desvían al proletariado del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. Se trata del mismo comunismo pseudo-divinizado que anunciamos que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está exponiendo en su exhortación Evangelii Gaudium. Se trata de un nuevo sistema global totalitarista colectivista regido por los criterios de amor y tolerancia absolutamente instrumentalizables por parte de estos poderes que van a regir el mundo después de la Tercera Guerra Mundial, a la que van a dar inicio los planificadores masónicos en breve tiempo. Se trata de un sistema anticristiano. Bergoglio no es más que la última vuelta de tuerca hacia el objetivo masónico que empezó denunciando su santidad el Papa Clemente XII en 1738, porque tal es el concepto de Iglesia de la masonería, como el concepto de comunismo que fue denunciado por su santidad el Papa Pío XI en 1937, si lo analizamos en profundidad. Ya pueden ladrar aquellos que no quieran reconocer la idéntica naturaleza de aquel enemigo de siempre, con este que se ha afincado en la sede de San Pedro, que eso no cambia nada. Seguimos avanzando pues en la línea temporal hacia la última parada en la que un papa advirtió del desastre que estaba por acaecer. Después llegó la perversión del Concilio Vaticano II y el silencio total sobre este tema en particular, que de hecho debería haber sido el tema tratado por todos los pontífices posteriores, ya que la masonería, bien lejos de perder poder en todas estas décadas, lo ha ido ganando a pasos agigantados en todas las esferas de influencia en lo que ha sido conocido como la globalización. Terminó la Segunda Guerra Mundial y al cabo de 5 años, con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ya plenamente establecida, siguiendo a la perfección las líneas del plan masónico para el establecimiento final, tras la inminente Tercera Guerra Mundial del reinado del Anticristo o nuevo orden mundial de Lucifer en la Tierra, pues concretamente el 12 de agosto de 1950, justo después de esa Segunda Guerra Mundial, aparece la encíclica Humani Generis de su santidad el Papa Pío XII, el último papa de la verdadera Iglesia Católica, libre de las corrupciones de doctrina masónica introducidas por la perversión del Concilio Vaticano II. Esta encíclica versó sobre las falsas opiniones de la época contra los fundamentos de la doctrina católica. 12 años más tarde daría inicio el Concilio Vaticano II. Veamos pues con detenimiento y atención de qué nos advertía su santidad el Papa Pío XII. Fue la última advertencia. Las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas y morales han sido siempre fuente y causa de intenso dolor para todas las personas de buena voluntad, y principalmente para los hijos fieles y sinceros de la Iglesia, pero en especial lo son hoy cuando vemos combatidos aún los principios mismos de la civilización cristiana.